Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas autoridades y todos los participantes aquí. Voy a intentar hacerles una presentación entonces de la agenda que ustedes recibieron. Pero antes de eso, referenciar al antecedente directo que tiene esta segunda Cumbre Mundial de Futuros, que es la cumbre que organizó Finlandia, una iniciativa de la Comisión de Futuros de Finlandia, en octubre del año pasado. En dicha oportunidad se convocó a todos los parlamentos que tuviesen comisiones de futuros y ahí se reunieron 16 parlamentos y sus comisiones. En su declaración final se reconoce el rol fundamental que tienen los parlamentos para la paz y el bienestar de las sociedades, que para ello es necesario un enfoque de anticipación y de uso del futuro, y que las comisiones de futuro son aquellos espacios institucionalizados que estarían en las mejores condiciones de poder acompañar ese proceso. También en dicha declaración se hizo énfasis a la colaboración transnacional, intercultural, en el entendido que los desafíos que hoy tenemos son globales y requieren acciones coordinadas en esa lógica y con esa escala. Hoy nos encontramos entonces para el lanzamiento de este gran privilegio y responsabilidad que tiene el Parlamento de Uruguay y la Comisión de Futuros en la organización de esta segunda cumbre. Esta segunda cumbre intenta ampliar el alcance. Entonces, siendo esto una oportunidad para conocer sobre comisiones de futuros, se propuso ampliar la invitación a todos aquellos parlamentos que estuviesen interesados en el uso del futuro, en el planteo de los problemas y en la toma de decisión. En ese sentido, es inclusiva de todos los parlamentos que puedan estar interesados en analizar estos tópicos. Una segunda cuestión que tiene que ver con el alcance, la ampliación del alcance, es respecto a cómo se está entendiendo el futuro, no únicamente como un objetivo allá adelante a alcanzar, sino también como esas capacidades y competencias para dar sentido a lo emergente, a los fenómenos que ya están ocurriendo y sobre los cuales tenemos la capacidad y la incidencia de actuar. Un tercer aspecto en el cual se amplía el alcance en esta cumbre tiene que ver en la participación de actores más allá de los parlamentos. Actores que tengan que ver con la academia, con la empresa desarrollando inteligencia artificial, en este caso específicamente también en el área de los estudios de futuros, la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, también se hace una ampliación de alcance a un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Un cuarto aspecto que toma en cuenta entonces esta cumbre también es la de incluir el contexto en su importancia y en sus interrelaciones. Ahí también hay una ampliación del foco para poder entonces abrazar la complejidad, la incertidumbre, la novedad de estos tiempos. Bien, entremos entonces directamente al foco de la agenda. Ustedes en la carpeta tienen entonces ahí el detalle. El eje articulador de las conversaciones gira en torno a la democracia del futuro en el contexto de la evolución de la inteligencia artificial. Nos proporciona un disparador de reflexión para los intercambios, para profundizar, para discutir sobre los desafíos que implica no solo la inteligencia artificial, que es muy amplia, sino también en sus interrelaciones con otras tecnologías y en diversas problemáticas, pero por sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia. Entonces, el día 25 tenemos el lanzamiento
con la participación del presidente, la señora vicepresidente, el señor presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, el presidente de la UIP, Duarte Pacheco, vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Ángel, embajador de la Unión Europea, el señor Paolo Berizzi, el secretario general del PNUD, señor Achim Steiner, y los miembros de la Comisión de Futuros. 26 y 27 son 2 días intensos de agenda de trabajo, donde iremos abordando las temáticas desde un enfoque más general, abarcativo del contexto, justamente del contexto de cambio de época en el cual nos encontramos. Y para ello, la primera de las mesas está definida como abrazar la complejidad, la incertidumbre, la sorpresa y la ambigüedad para un mundo mejor. Allí, representantes de distintas instituciones del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones internacionales estarán abordando el tema, cada uno desde un ángulo, desde un aspecto complementario. Luego pasaremos a una segunda mesa en la cual se abordarán los desafíos entonces de este contexto directamente en el ámbito parlamentario. Y allí le estaremos pidiendo a los parlamentos regionales que ese abordaje de las necesidades que entienden que este contexto coloca como